Cuando la guerra termina, los vencedores deben reconstruir el mundo. En 1945 crean las Naciones Unidas y para ocuparse de los asuntos económicos se reúnen en Bretton Woods. En 1944, un limitado número de personas se reunió en una pequeña ciudad de la costa este de Estados Unidos, con la idea de que las prácticas económicas, las guerras de las monedas, contribuyeron en gran medida al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Así que para evitar que algo así se repitiera, se estableció una especie de Naciones Unidas financieras. Se decidió, como una de las consecuencias de la guerra, que a partir de ese momento, la moneda de referencia en el sistema financiero global sería el dólar. Las monedas más potentes habían desaparecido debido a la guerra y todo el mundo debía dinero a Estados Unidos porque era el país que estaba financiando la reconstrucción de Europa. La libra esterlina estaba muerta, o casi. El franco francés igual. 44 países firmaron aquel acuerdo, prácticamente todos los países de más peso en el mundo libre. La Unión Soviética participó como invitado, pero al final decidió no firmar. Aquello fue un hecho sin precedentes. Bretton Woods establece lo que se denomina un sistema de cambios fijos. El valor del dólar se fija en $35 por onza de oro. El gobierno de Estados Unidos se compromete a cambiar una onza de oro a cualquier banco central que le presente $35. El cambio de otras monedas también se fija de forma más o menos permanente con relación al dólar. Al convertirse en moneda de cambio internacional, el dólar adquiere el estatus de moneda de monedas. Y ser el país que emite la moneda que usan otros países es un gran privilegio, porque permite a Estados Unidos tener un gran déficit en su balanza de pagos. ¿Cómo financia ese déficit? Como todos los países, con su propia moneda. Pero cuando ese dinero se acaba, los demás países tienen que financiarlo con dólares, con oro, con lo que tengan. Y cuando eso también se acaba, entonces se ven forzados a poner límites a ese déficit. Todos los países cuentan con esta especie de mecanismo que limita el déficit cuando ya no pueden responder de él, excepto Estados Unidos, porque financia todo su déficit con su propio dinero. Se podría decir, utilizando una imagen quizá engañosa, que ya que Estados Unidos maneja la máquina del dinero, para ellos es fácil financiar su propio déficit. En los años 50, Estados Unidos inunda el mundo con sus dólares. Al principio como parte de su programa para la reconstrucción de Europa, el famoso Plan Marshall. Los países de Europa Occidental por fin estamparon sus firmas en un importante documento. El Plan Marshall ya tiene luz verde. El Acuerdo de París establece que Estados Unidos volverá a enviar americanos al extranjero, pero esta vez serán suministros para la paz en forma de comida, maquinaria, personal y dólares. Se ha hablado de cifras que rondan los 17 millones de dólares. Después, en la década de los 60, Estados Unidos comienza a comprar el mundo. Hacen grandes inversiones en el extranjero mientras al mismo tiempo financian la guerra de Vietnam. Todo se paga en dólares, por supuesto. Invertíamos en el extranjero más de lo que el resto del mundo invertía en Estados Unidos, así que en el cómputo general teníamos un déficit de varios miles de millones de dólares. Una cantidad minúscula comparada con el déficit actual. Aquello puso nerviosas a muchas personas. El presidente francés de Gaulle fue uno de los primeros en criticar este hecho. Como dijo en los años 60, que Estados Unidos emitiera la principal moneda era un privilegio excesivo. Eso lleva a los americanos a endeudarse y a hacerlo gratuitamente con respecto al extranjero. Porque aquellos que les deben dinero les pagan en dólares y no con oro, de tal que sí tiene un valor real. El oro se puede transferir a otros sin riesgos y sin sacrificios. En el invierno de 1964, Francia optó por un enfoque más agresivo que prolongó hasta después de 1965 y que se tradujo en un intento de cambiar sus dólares por oro. Bien, Francia dejó claro cuáles eran sus intenciones, pero los alemanes, que estaban haciendo lo mismo, no dijeron nada. Así que las reservas de oro estadounidenses comenzaron a bajar.
Habíamos emitido tantos dólares que solo podíamos responder del 20% de toda la moneda que guardaban los bancos centrales. El miedo era que la pérdida de confianza en la economía americana provocase el pánico bancario y que todos los países corrieran a cambiar sus dólares por oro al mismo tiempo. Estados Unidos no podría responder a la demanda de oro y eso daría lugar a otro gran desastre económico. El general de Gaulle decidió retirar las reservas de oro francesas de la Reserva Federal. Se trataba únicamente de un asunto técnico, pero produjo un gran revuelo político. El general de Gaulle me preguntó, ¿está el oro ya de camino? Sí, señor, lo estamos trayendo. Luego añadió, tenemos que agilizar las cosas. Escucha, quiero que envíes el Colbert. El Colbert era nuestro único buque de guerra por aquel entonces. Enviamos el Colbert a Fornos, cargamos el oro y lo traemos de vuelta. Señor, dije, eso es imposible. Si manda un barco de guerra a Estados Unidos para traer el oro, provocará un terrible incidente diplomático. Así que al final se desechó esa idea. Los americanos no se lo habrían tomado muy bien porque pensaban que estaban proporcionando un servicio necesario al resto del mundo. Nosotros los americanos somos los que proporcionamos liquidez al sistema. Somos intermediarios financieros. Hacemos posible que el sistema financiero mundial funcione porque tenemos la competencia financiera de la que otros carecen. Es un servicio que le proporcionamos y si el dólar se convierte en un problema, será su problema, desde luego no el nuestro. Han escuchado una alusión al famoso comentario hecho por el secretario del Tesoro John Connally a una delegación de europeos que se quejaban de su política monetaria. El dólar es nuestra moneda, pero es vuestro problema. Las decisiones que toma el secretario del Tesoro y las políticas económicas de Estados Unidos están pensadas para beneficiar al país, pero también tienen un impacto en el resto del mundo. Y eso se refleja en lo que decía Connally. Es nuestro dinero, nosotros lo manejamos, y si las decisiones que tomamos no les gustan, es su problema. John Connally no era un experto en la materia. Era un político, un tejano. Como saben, estaba en el coche del presidente cuando Kennedy fue asesinado. Era un tipo muy alto, un gigante de 1,94 y bastante locuaz. Además pensaba que la economía mundial se podía dirigir con cierta improvisación. Y también era un tipo un poco bruto a la hora de negociar. Les dijo a los europeos, si queréis seguir disfrutando del apoyo militar americano, con la Unión Soviética respirando en vuestro cogote, tendréis que mantener vuestras monedas más débiles, y esa será la solución. De esa forma reduciremos el déficit de la balanza de pagos. El sistema de Bretton Woods se vino abajo gracias a la maniobra de Nixon del 15 de agosto de 1971, cuando decidió sacar el oro del sistema y convertir el dólar en una moneda fluctuante. Un sistema de cambios fluctuante es totalmente diferente. El valor de las monedas en el mercado internacional viene determinado por la oferta y la demanda. Estados Unidos tiene hoy la mejor oportunidad de este siglo para alcanzar dos grandes ideales: disfrutar de la paz y crear una nueva era de prosperidad sin guerras. He dado órdenes al secretario Connally para que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar al oro u otro activo que tengamos en la reserva. Como consecuencia de esta decisión, tendremos una moneda más estable. Es posible que con esta acción no ganemos muchos amigos en los mercados internacionales. Habíamos vivido con un sistema de monedas estables. Las monedas más importantes eran estables. Si había fluctuaciones serían contraproducentes y afectarían a monedas menos importantes. Pero la más potente, el dólar, era totalmente estable. Era a lo que estábamos acostumbrados. Todo el mundo se sorprendió mucho, incluso aquellos que estábamos más cerca del poder, como yo. Solo unos pocos conocían los planes del gobierno. Kissinger, por ejemplo, no participó porque estaba ocupado negociando sobre Vietnam. Todo se llevó con mucha discreción y la medida cogió a los mercados por sorpresa. Los europeos y los japoneses quedaron muy sorprendidos. ¿Cómo? ¿Que quieren alterar el cambio de la moneda? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De un 2%? ¿Qué va? Dije, nada de un 2%. Estamos hablando de un 10 o un 15%. Y así acaba todo. El mundo de cambios fijos se convierte en algo del pasado. A partir de aquel momento, el valor del dólar cambiará cada mañana, y no poco.